Muy buenas noches, hermanos. Me encomendaron a mí, el pastor me encomendó esta noche de poder compartir con ustedes, considerar un pasaje de la palabra de Dios esta noche y compartir juntos. Yo diría solicitarle a Él una presencia, digamos, siempre está con nosotros, pero una presencia continua del Espíritu, como aprendió aquella iglesia que se reunió en Jerusalén y que justamente yo quisiera recordar un poquitito esta noche. Van a ser pocos los minutos, vamos a tratar en 20, 30 minutos poder hacer esta exposición y que nos quede a todos bien claro, poder tener esta experiencia. De pronto la experiencia que tuvieron aquellos que se reunieron en Jerusalén de todas partes. Aquí en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a reflexionar en todos estos capítulos y vamos a dar una tarea al final para que en sus casas ustedes esta noche lean el capítulo 7 de Hechos, lo lean en forma reflexiva, es decir, con detenimiento. O si tú quieres, a la mañana. Yo no sé en qué momento haces el devocional, pero tal vez en ese momento. Dice la palabra de Dios así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban. Burlándose decían: están borrachos. Vamos a dejar acá. Vamos a reflexionar sobre todo este acontecimiento. De pronto, la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué razón ocurrió esto? ¿No había sido ya fuerte el impacto de la presencia de Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario? ¿Cuál fue la razón por la cual los allí reunidos tuvieron esta experiencia? Ellos conocían a Jesús, habían estado con él, habían tenido hasta esos días, habían disfrutado de las apariciones
de las cuales se relatan, y las relata muy bien el Evangelio. Lucas historió todos aquellos acontecimientos, los escribió y los expuso con una pluma exquisita para nosotros. Pero faltaba algo más, aparentemente. Es eso que nosotros tenemos, queridos, de quedarnos en un lugar de pronto satisfechos, tranquilos, disfrutando de los contextos, después de haber tenido una vida de trabajo, y queremos descansar. A mí me ocurre eso, seguramente a ti también. Los hermanos que se habían quedado en Jerusalén, habían comenzado ellos a tener un sistema de vida, de encuentros y de búsqueda de aquello que había sido común como práctica dentro del pueblo de Israel, el templo. Si nacía alguien, lo llevábamos al templo y allí entonces lo circuncidábamos y lo presentábamos al Señor. Pero el mandato del Señor había sido otro. Había sido el ir a otras partes, recorrer el mundo, viajar a través del Mediterráneo, encontrarse con otros pueblos, ir a la zona de Asia Menor, Capadocia, atravesar el mar Egeo, quedarse por allí por las islas para dar a conocer toda la simbología que Jesús les había enseñado en aquellos días, que era, por ejemplo, el bautismo. El significado que quería decir aquello, morir a la vida antigua en las aguas para renacer a una nueva vida, el arrepentimiento, el rearmado de la vida en función de la desconexión anterior de las cosas que siempre habían acompañado al individuo para establecer otras relaciones nuevas, transformaciones de las vidas. Entonces, la iglesia allí reunida en Jerusalén, aquel día tiene esta experiencia. Pero por anuncio de Jesucristo, les mandaré un consolador. Y allí estaba. Y se expresó de esta forma, no en forma lógica. Fíjense ustedes, cómo hace el Señor. Irrumpió en nuestra naturalidad. De manera que algunos hablaron otros idiomas y percibieron cosas extraordinarias que ocurrían allí. Esto no ocurrió posteriormente, sino que cada vez que la iglesia necesitó, o los hermanos o los misioneros necesitaron de la acción de Dios, allí estaba el Espíritu Santo junto a ellos para hacer la tarea, la reconstrucción de vidas. Todo esto comienza a ocurrir a efecto de sacar a la iglesia y que separaran sus ojos de las murallas blancas del templo. Esta acción cultural, por eso digo, desde siglos, donde el pueblo estuvo siempre mirando y admirando las murallas del templo. Había sido tanta la costumbre y la forma que todo eso había que cambiarlo. De manera que nace un nuevo paradigma, un nuevo modelo. Pero para eso tuvo que Esteban entregar la vida. Este misionero amado, este diácono querido por la congregación, el que se había preocupado por las viudas, por la gente pobre, el que había servido las mesas, tenía bien claro lo que significaba pertenecer al pueblo de Israel. Y así se lo dijo a los religiosos. Cuando lo tomaron prisionero y allí estaban aquellos que finalmente le darían muerte, les recordó quiénes eran. Les indicó en forma, digamos, puntual el origen.
las sucesiones que se dieron por el camino hacia la tierra prometida, los acontecimientos sobrenaturales. Siempre había estado Dios con ellos. Les recordó los orígenes de tal manera que no había forma de acusarlo de otra forma. Hasta que Esteban presentó a este gran judío que había nacido en ese pueblo, pero que era justamente un enviado de Dios, era Dios mismo. Él se había hecho carne para dar esperanza no solamente al pueblo judío, sino también a todos en el mundo. Entonces dice el relato que los hombres comenzaron a odiar a este cristiano, a este judío cristiano, a este hombre que estaba expresando el nombre de Jesús y que había experimentado en sí mismo y en carne propia la acción de Dios para beneficiar a otros. Primeramente él, lógicamente, pero fíjense que él estaba de alguna forma proyectando lo que Dios era y hacía con las personas. No dejó a la gente a la deriva, sino que siempre estuvo con ellos. Entonces lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. En ese momento Esteban tuvo una visión última y rogó a Dios que no les tomaran en cuenta esa maldad y ese asesinato que cometían con él. Allí murió Esteban. Pero esto trajo una revolución tan grande dentro de la iglesia en sí, que ya no se pudieron quedar más quietos en Jerusalén. Y salieron a los caminos. Comenzaron a predicar en todos los lugares. Fueron esparcidos, aterrorizados, para no morir como había muerto Esteban. Habían muerto otros también, otros hermanos suyos allí en Jerusalén, Jacobo, el hermano de Juan, y trataron de escapar de aquella zona que significaba muerte para muchos cristianos. Y se lanzaron a los caminos y predicaron. Pero ahora entendían por qué habían estado en Jerusalén. El Espíritu Santo los guiaba, los dirigía, les indicaba lo que tenían que decir, les enseñaba cómo debían ser y hacerlo, qué es lo que debían enseñar. Y dice el capítulo 7 al final, Pablo estaba allí presente. Pablo cuidaba la ropa de aquellos que ejecutaban a Esteban. Y termina ese capítulo diciendo, y Saulo consentía en su muerte. Todos querían de alguna manera proteger la fe judía. Y no se daban cuenta del cambio que había ocurrido a su alrededor, ni el significado de Jesucristo, ni el pensamiento nuevo que había comenzado a introducirse desde allí de Galilea, desde el primer día en que Jesús dijo, el reino está aquí. El reino está ahora está aquí. Ustedes tienen que romper relaciones con algunas cosas del mundo, arrepentirse de eso y establecer otras nuevas. En Antioquía, una ciudad que hoy la podemos ubicar allí muy cercana a la ciudad de Pablo, Tarso, allí
en el giro de alguna manera del territorio, Siria, digamos, para ser más específicos, Antioquía se transformó en un receptáculo entonces de gente que venía de Jerusalén y allí alababan y glorificaban el nombre del Señor. Se formó la iglesia, la famosa iglesia de Antioquía. Otro modelo era la iglesia de Antioquía. Fíjense ustedes que esto lo tenemos que entender, porque muchas veces nosotros mencionamos a Antioquía, pero no puntualizamos el cambio de iglesia y de visión que tenía la iglesia allí en Antioquía, y que produjo justamente la evangelización de Occidente, de todo el Mediterráneo, de Asia Menor, de Grecia, y Pablo pensaba llegar a España en el envión que llevaba predicando el Evangelio. En Antioquía, una iglesia que se abría al mundo, una iglesia que aceptaba a todos. Ya no importaban los judíos, si estuvieran circuncidados o sin circuncidar. Esa simbología, de alguna manera, no significaba gran cosa en la nueva fe. Estaba ahora Jesucristo en la vida de cada uno. El Espíritu Santo para dar sazón a la vida, para transformar a individuos en seres humildes, gozosos, que podían enseñar la paz, promoverla y llevarla a todos los rincones del mundo conocido. La iglesia de Jerusalén continuó, de alguna manera, allí estando, a la cual se respetaba mucho. Incluso se informaba a la iglesia de Jerusalén de los acontecimientos que estaban ocurriendo en otras partes, en otros lugares del territorio. Pero la iglesia que tenía el envión fuerte de llevar el mensaje era justamente la de Antioquía. Con la muerte de Esteban, entonces tenemos dos modelos que surgen claramente. Jerusalén, que es la base doctrinal, si se quiere, y la que de alguna forma alimentaba la proyección de la iglesia, la proyección, quienes realmente eran los que proyectaban el énfasis y la acción, eran la gente de Antioquía. Estos dos modelos se dan hasta el día de hoy. Muchas veces nosotros nos quedamos tranquilos en un lugar, disfrutando de lo que el Señor nos da, nos proporciona, y somos felices en nuestros hogares, y pueden pasar los años, y nosotros no permanecemos allí. Pero en realidad, mis queridos, la iglesia como se está moviendo hoy, como estamos escuchando a las hermanas, como están digamos, relacionándose entre ellas, es el Espíritu que se está moviendo en el corazón de todas ustedes, hermanas. Nosotros sentimos eso también. Y le damos gracias al Señor de habernos conocido todos y de estar compartiendo estos momentos. Es el Espíritu Santo quien va a levantar de aquí predicadores, predicadoras, misioneros y misioneras, porque si tú hoy, por ejemplo, crees que no podrías hacerlo, deja que el Espíritu Santo hable y te hable a ti. ¿Por qué no le preguntas? Pregúntale, ¿qué podrías hacer tú? El Espíritu Santo, el Señor, conoce tu corazón. Va a quitar todo temor en ti. Atención, el otro día estábamos acá, escuchábamos las expresiones de las hermanas. Me preocupó mucho que algunas hermanas sentían temor por la enfermedad, por todo esto que ocurre a nuestro alrededor. El temor no tiene nada que hacer en nuestra vida. Yo sé que es muy difícil controlar un sentimiento, pero en el nombre del Señor nosotros podemos hacerlo.
El temor es una puerta abierta para que Satanás pueda castigarte en cualquier momento. Echa todo eso de tu corazón y de tu vida, en el nombre de Jesucristo. Y vas a ver tú que vamos a poder vivir en paz, vas a poder vivir en paz. El temor, planteado como un miedo al contexto, paraliza. Y los creyentes tenemos que estar en movimiento, en todas las cosas que hagamos. Y por todas las cosas que hagamos, demos gracias al Señor. Él pondrá palabras en todo instante, en todo momento, en un llamado telefónico, en un saludo a una amiga, en un saludo a un amigo. Él va a poner palabras para decirles de pronto una expresión que ni siquiera tú pensaste que podía, digamos, golpearlo de la manera como él comienza a sentirse golpeado. Deja que el Señor comience a usar tu vida. La predicación se inicia de esa forma. Pablo fue enviado finalmente, fíjense ustedes, habiendo sido testigo de la muerte y habiendo consentido la muerte de Esteban, ya después se lanza a la predicación también él, tuvo que escapar de Jerusalén para no morir allí, y va a parar a Tarso, finalmente, su ciudad natal. Y estuvo preparándose allí en Tarso, sin iniciar ninguna acción, cerca de 12 años, inactivo, viviendo allí. Seguramente, dicen los eruditos, se estuvo preparando, estuvo chequeando de alguna manera toda su vida, conociendo bien las Sagradas Escrituras. Era un fariseo, ¿sí? Tenía conocimiento de la palabra de Dios. De manera que todo ese tiempo estuvo enriqueciéndose aún más con la revelación ya dada y entendiéndola ahora de una forma distinta, puesto que poseía el Espíritu de Dios en él. Pero esperó, no se levantó como un gran líder, sino que llegó un día Bernabé a buscarlo a su casa. Y lo trajo y vino con él a Antioquía. Y desde Antioquía comenzó la gran aventura de la evangelización en el Mediterráneo. Pero ya él estaba listo para salir. Ya no era el hombre que atacaba en forma, digamos, ardorosa, con conceptos, quién sabe cómo, quería transformar la relación de los hombres con Dios, predicando a este Cristo que él había entendido que realmente era el Mesías. Si quedaba en Jerusalén, moría. Si se iba a Antioquía, iba a continuar con vida para ser utilizado en la gran empresa. Nosotros no sabemos, mis queridas, mis queridos, los objetivos que tiene Dios para con nosotros. Debemos muchas veces permanecer en oración hasta que Él nos dé luz verde. Se mencionan algunas ciudades hoy, en nuestra mesa, en la mesa de ustedes seguramente, en algunos lugares donde se está orando para que lleguen allí siervos del Señor a iniciar obras. De pronto puede ser una chica, puede ser una mujer. Muchas veces nosotros decimos, no, mujer no, sí, ¿cómo va a ser una mujer? Pero nada dice la palabra de Dios respecto de los dones. Siempre nosotros, por orden, pensamos que tiene que ser un matrimonio, ¿sí? O por último un varón que vaya al lugar a predicar el Evangelio. Tenemos experiencias en Latinoamérica, en el sur de Chile, por ejemplo, de chicas misioneras que fueron y levantaron obras impresionantes en una isla en el sur, por ejemplo. Era una gran discusión que teníamos, si tenía que permanecer al frente de una tremenda congregación, ella como pastora, o tenía que ir realmente un pastor a hacerse cargo de la congregación. Estas cosas que nos mantienen apegados a la letra, apegados a los convenios que nosotros pensamos, que cómo tienen que ser las cosas, hacen retroceder muchas veces la obra. El Señor no se fija si eres mujer o hombre.
Sencillamente vas a ser un siervo, una sierva en sus manos y va a transformar el mundo contigo. No tengas ningún temor, porque del momento en que tú des el primer paso, entendiendo que es la voluntad de Dios, entendiéndolo la iglesia principalmente, fíjense ustedes el orden que se establece. No es el hombre que sale disparado a hacer la acción, sino que es la iglesia la que envía. Fue así enviado Bernabé y Pablo. Y siempre fue la iglesia de Antioquía la que envió, la que comisionó. Dios comisiona, los hombres cumplen. La iglesia apoya, la iglesia ora, la iglesia sirve de alguna manera de apoyo logístico, pero es la iglesia la que siente, la iglesia es la que levanta. ¿Por qué la iglesia? Porque en todos nosotros mora el Espíritu Santo. Por eso no podemos despreciar la oración de un viejito, de una viejita, decimos, aunque ya no tengamos mucho pelo y de pronto las canas hayan llegado, allí está. Solamente tenemos que ver el deseo del servicio a Dios. El Señor hará la obra, ¿sí? Tendrás fuerzas para moverte, para hacer lo que el Señor desea hacer. ¿Cuál va a ser este mensaje entonces para nosotros esta noche? ¿Cómo tenemos que entender todo esto? ¿Hay un nuevo comienzo en nuestra iglesia? Yo quiero entenderlo así. Es una nueva ola, algo nuevo se viene, chicos. Demos gracias al Señor por eso. Las juventudes tienen que comenzar a prepararse, pero no los jóvenes. Atención, porque nosotros siempre decimos que sean los jóvenes que tienen más fuerza. No, el Señor siempre utilizó a mayores de 80 años. Pero entonces tenemos que tener 80 años para movernos. No, tampoco. El Señor tampoco se fija en la edad, ni en cuántos hijos tenés, ni cuánto pesás, nada de eso. Solamente necesita un corazón dispuesto a la obediencia. Predicar el Evangelio es comprometedor en muchos círculos políticos. Y van a tratar de acallarte y no brindarte las ondas de radio o los espacios de televisión o los bloqueos de pronto en la televisión. Gracias a Dios que nosotros estamos en este momento con libertad para poder subir estos videos y hablarte. Y si no existe esto, vamos a tener que inventar algunos otros, pero tendremos que llegar a ti de cualquier manera para contarte que Jesucristo es la esperanza. Es lo único que tenemos, lo más poderoso, lo más amoroso, quien va a dar paz en tu hogar, siempre, en todo instante, y que debes buscarlo a Él. No a líderes políticos. Finalmente los líderes políticos se cansan, se ponen viejos y se van. Jesucristo permanece siempre. Y lo que nosotros necesitamos es paz profunda. Esto sintieron los hermanos en Antioquía. Y lo sintió Pablo cuando iba de viaje a realizar la misión. Es la paz que comienza a invadir también ahora tu corazón, que empieza a estar en tu vida. Cuando sientes la alegría de reunirte con las hermanas, de estar con los hermanos reunidos, de orar por ellos y de permanecer en la presencia de Dios, en silencio, sin pedir nada, así, calladito. No sé si lo has hecho. Deja que el Señor te hable. El Señor tiene respuestas para nosotros. Tantas que vamos a estar sorprendidos siempre. Deja que el Señor te hable. Hoy de pronto te sentís una cosa pequeña, pero el Señor te tiene en mente. Estamos en su memoria. Nos va a mover y nos va a llevar donde Él quiere en el mundo. Esta gran globalización se trata de esto, de que todos tenemos las posibilidades
de hablar en su nombre. Y lo haremos con el poder del Espíritu. Siempre. ¿Quieres tú hacerlo esto, hermano, hermana? ¿Quieres formar parte de este ejército predicador de la palabra de Dios? Está la oferta. El Señor te llama. El Señor nos llama. Que Él te bendiga donde estés ahora. Que bendiga tu hogar. Que bendiga en aquello que estás haciendo. Y que te haga ver de una vez por todas que todas las búsquedas que has hecho en la vida no sirvieron de nada. Jesucristo tiene una respuesta para ti. Alabado sea por siempre su nombre. Que el Señor nos bendiga.